Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión estamos continuando con nuestra serie de los dogmas marianos, lo que la Iglesia Católica enseña acerca de nuestra Madre, la Virgen María. Y bueno, como ya saben, seguimos con nuestro invitado especial, nuestro hermano Eric Barba de Apologética Pedregal. Ya saben, él nos acompaña en directo desde Panamá, en Panamá. Eric, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, José. Amén. Estoy aquí contento de seguir con esta serie de programas de los dogmas marianos, en este caso el día de hoy para hablar uno muy interesante y uno que es bastante rechazado por los hermanos no católicos y tampoco comprendidos por algunos católicos no preparados, que es el dogma de la Inmaculada Concepción, y espero que sea de mucho provecho el día de hoy para todos ustedes. Así es, como ya lo mencionó nuestro hermano Eric, esta enseñanza de la Inmaculada Concepción, que este es el tema de hoy. La Inmaculada Concepción, algunas veces se piensa que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero no, el dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción inmaculada de la Virgen María. Esto es un privilegio que ella recibe con miras al plan que ella iba a llevar a cabo, la participación más que nada, la participación en el plan de la redención. Entonces, como ella se convertiría en la Madre de Dios, en la Madre de Dios encarnado, Dios humanado, Jesucristo, Dios le concede a ella este privilegio, la redime, la salva de una manera muy peculiar, muy especial. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Voy a dejar que nuestro hermano Eric nos introduzca al tema, dándonos la definición, lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción, y de ahí estaremos partiendo con la escritura, con el catecismo, lo que dice la tradición de los apóstoles, los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Eric, adelante, hermano. Gracias, José. Cada 8 de diciembre, en nuestras épocas actuales, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante que María comenzó la vida humana. A raíz de este acontecimiento maravilloso, hay que preguntarse cosas como si a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original. También hay que preguntarse si Dios podía hacer que su madre naciera sin la mancha del pecado original y si Dios le conviene hacer lo que hace o no lo hace. Ahora, el dogma dice lo siguiente. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó este dogma en su bula Ineffabilis Deus, que dice un extracto así: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Esto es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Adelante, José. No, solo iba a mencionar a manera de y esto es algo que ya lo hemos venido repitiendo en cada dogma que hemos estado viendo. Si notan, nuestro hermano Eric nos ha dado la lectura del dogma y esto ocurre en el 8 de diciembre de 1854. No debe confundirse o no se debe pensar y decir, ¿ves? Esto es algo nuevo, esta es una creencia nueva. Fue apenas el 8 de diciembre de 1854. Pero no, nótese, esta solamente es la fecha en la que de manera formal, de manera oficial, se ha definido lo que es el dogma, pero no significa
que durante 1800 años nadie escuchó o nadie supo o nadie creía o la iglesia no creía en la Inmaculada Concepción. Siempre se ha creído, siempre ha estado en la vida de la iglesia, pero ha sido hasta el 8 de diciembre de 1854 que de manera solemne, formal, dogmática, para ser recibida por todos los fieles, se ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Solo para que quede bien claro, sobre todo para nuestros hermanos separados, que ellos no tienen ellos, dicho sea de paso, ellos no tienen la noción del dogma. Para ellos dogma, para muchos, es sinónimo de algo malo. Escuchan dogma y rápido lo rechazan, no entienden qué es un dogma. Un dogma es una creencia que no puede ser quebrantada, no puede ser rechazada. Es una creencia, especialmente cuando se ha definido, cuando se ha, de manera solemne, se ha formalizado. Es algo que los cristianos no podemos rechazar y estamos obligados a creerlo. Solamente a manera de un paréntesis, una aclaración, como ya lo hemos venido haciendo. Adelante, Eric. Sí, este dogma hay que tener muchos aspectos presentes para poder entenderlo. Entre ellos es que hay que entender que María fue concebida por sus padres de la misma forma que nosotros. O sea, que no fue una inmaculada concepción en el sentido de que el Espíritu Santo la concibió o no tuvo participación de varón su madre o cosas por el estilo, al igual que Jesús. Ella fue concebida por sus padres, que por tradición sabemos que se llamaban Joaquín y Ana, de la misma forma que nosotros, pero con excepción de sin mancha, que es lo que explicaba que si a Dios le convenía por honor a él y por honor a su hijo, tener a su madre que naciera sin el pecado original. María fue predestinada, eso también hay que ponerlo, hay que subrayarlo, que María fue predestinada por Dios Padre para ser la madre del Salvador. Por eso convenía que su alma al momento de su concepción estuviera sin pecado. Y no desde esa palabra, por eso convenía que su alma al momento de su concepción estuviera sin pecado. Entre los demás dones que Dios le dio a María, está también que no tuvo concupiscencia, de manera que, como dice Santo Tomás, que la gracia no solo santificó el alma de María, sino también su cuerpo, a fin de que pudiera la Virgen vestir con él al Verbo eterno. Todo esto lleva a comprender que María, desde el primer instante de su concepción, fue enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia, que eso es lo que vamos a ver más tarde en los textos bíblicos, cuando el ángel le dice llena de gracia. Ella fue enriquecida por el Espíritu Santo con la plenitud de la gracia. Por estos argumentos se puede estudiar mejor el saludo del ángel que decía en griego, en las escrituras de Lucas, que es aritomene. Ajá. Y lo que comentaba José, que María fue redimida, perdón, por eso que dice que mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Porque Dios, hay que comprender, hermanos, que Dios no solamente salva levantando a las personas de las caídas, Dios también salva preservando a las personas de caerse. Y si Dios no fuera capaz de preservar una caída y solo fuera capaz de salvar de una sola manera, Él no obraría en la perfección. Y todos sabemos que Dios es perfecto. Dios tiene que saber salvar de una forma y de la otra, no solamente de una sola manera, de a nuestro modo de ver carnal, ¿verdad, José? Sí, así es. De hecho, me vino a la mente tiempo atrás. Respondí yo a una pregunta de un apologista protestante. Su pregunta era esta. Él decía, si María fue concebida sin la mancha del pecado, entonces significa que en el tiempo ella nunca fue manchada con el pecado. Y luego aquí viene la pregunta del apologista protestante. Y él lanzaba la pregunta, entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo sea el Redentor o el Salvador de la Virgen María si ella nunca estuvo manchada con el pecado? Y aquí la respuesta, hasta le hice un video, está en el canal para los que lo quieran ver, que es lo mismo que acabas de señalar, Eric. Dios no solamente te salva levantándote de una caída una vez que ya caíste, sino Dios también te salva impidiendo que caigas o impidiendo que te manches.
En el Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos? Ah, le decimos a Dios que nos libre, que nos libre del mal. Le estamos pidiendo a Dios que nos evite, que nos prevenga, que de una manera preventiva evite que caigamos en la tentación, en el mal. Entonces, Dios es Salvador no solo porque te saca del lodo y te limpia y te lava. Dios también es Salvador porque evita e impide que te embarres de más pecado. Y eso es lo que hacemos en cada oración. ¿Qué decimos? Señor, por favor, líbrame del mal. No permitas que yo caiga en la tentación. Y Dios lo hace, y lo hace muchas veces y todos los días, y sí es nuestro Salvador. Del mismo modo, lo hizo con María, pero de una manera muy especial, impidiendo que María fuera manchada con el pecado. Adelante, Eric. Sí, con respecto a este tema, quiero tocar un punto del catecismo, que es exactamente lo que estamos hablando, que es el numeral 487 y 488. Numeral del catecismo, para los hermanos católicos, recuerden tener muy importante su catecismo en casa, porque es la explicación que da la iglesia a la doctrina que profesamos con los textos bíblicos. Así está. Ahí está el Eh, catecismo. No sí, nomás sí, damos sí. consejos. Numeral 487 dice nuestra Santa Madre Iglesia, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando? Que María sí fue redimida por Cristo, pero ¿cómo? Jesús, al ser el sumo sacerdote, al encarnarse, cuando tuvo que venir a este mundo, él iba a ser el sumo sacerdote por excelencia. No solo puede ser capaz de redimir a la humanidad en la cruz. Recuerden, él es Dios, él es omnipotente, él puede hacer lo que sea. Él no solo es capaz de redimir a las personas en la cruz, sino que también redimió a María antes de la cruz, porque él es Dios. ¿Y cómo es esto posible? Si él no fuera capaz, como mencionaba, de redimir, aunque sea a una sola persona, a su caída del pecado, no actuaría. ¿Me copias, José? Te perdí como por unos 20 segundos. Si quieres, vuelve a empezar lo último que dijiste, de que Él es capaz de redimirte aún antes de la cruz. Algo así Sí, estabas. correcto. Que decía que cómo es esto posible, que si él no fuera capaz de redimir, aunque sea a una sola persona antes de su caída, no actuaría en la absoluta perfección y no sería el sumo y perfecto sacerdote, porque él es perfecto en su actuar. Entonces, esto tiene mucho que ver con la Inmaculada Concepción. Y también el Catecismo en el numeral 488 dice de la predestinación de María. Cuando hablamos de predestinación, no crean que ese es un dogma de Juan Calvino en la época antigua del siglo XVI. Recuerden a los que están un poco instruidos que la predestinación del calvinismo protestante era que todos están predestinados a unos ir al infierno y a otros ir al cielo, no importa lo que hicieras en la tierra. La Ajá. Iglesia Católica tiene una doctrina sobre la predestinación, pero no va de esa manera. La predestinación es la misión que Dios tiene con anticipación para ciertas personas en su obrar y en su libre voluntad. Caso de eso lo vemos a Pablo. Él tenía predestinado a Pablo a ser apóstol de los gentiles. A María, que estamos hablando de María, a Jeremías, a Sansón, y vamos a dar esos textos bíblicos ahora cuando nos toque los textos bíblicos Ujú. para que sea interesante aclararlo. Dice sobre la predestinación, 488, dice, Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo. Quiso la libre cooperación de una criatura, y esa libre cooperación de la criatura es María. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y en el numeral 490
que es muy importante esto sobre la Inmaculada Concepción, también para los hermanos. Catecismo numeral 490 al 494 habla sobre la Inmaculada Concepción. Dice este numeral del Catecismo que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Y aquí hacen referencia al Lumen Gentium número 56. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia en Lucas 1:28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios y no tener absolutamente ningún pecado o caída, o por decirlo así, que ella fuera víctima de Satanás, porque Dios y Satanás son enemigos y Dios no puede estar mezclándose con el pecado. Ya sabemos que en el libro de la sabiduría, que Dios es la infinita sabiduría, en el capítulo 1, versículo 4, dice a raíz de la sabiduría, en efecto, en alba fraudulenta no entra la sabiduría, no habita en cuerpo sometido al pecado. Y la sabiduría de Dios, que es infinita, no podía estar sometida a un cuerpo de pecado. Por eso que María debió ser concebida sin el pecado original, porque convenía que Dios no habitara en pecado. O sea, adelante. Sí, muy interesante ese punto, sobre todo este punto que tocaste, que viene de Génesis 3:15, del llamado primer evangelio o proto-evangelio. Es la primera profecía mesiánica, donde después de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios está prometiendo la redención del género humano. Y ahí en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente que pondría enemistad entre la serpiente y Eva, la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que sabemos que es el Mesías. Ahora, esta idea de la enemistad, muchas veces lo pasamos por alto, lo leemos, pero ahí hay un concepto teológico. Nosotros sabemos que estar en amistad con Dios significa estar en santidad. Para estar en una amistad con Dios debemos de estar en santidad, debemos de estar en gracia. Ahora, lo contrario de este estado de gracia, de esta santidad, de este estar bien con Dios, de tener una conciencia limpia, es la enemistad. Y eso es lo que ocurrió cuando Eva fue engañada y Adán y Eva desobedecen a Dios. Entonces se creó una amistad con la serpiente, con Satanás, con el diablo. Y Dios, hablando del futuro, hablando de la redención, hablando del evangelio, dice: yo voy a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, ¿qué es esta enemistad? Todo cristiano, todo católico debería preguntarse, ¿qué es lo que Dios está prometiendo? ¿Cómo que Dios va a poner una enemistad? Y aquí es donde entra lo que estás diciendo, Eric, la Inmaculada Concepción. No se podría decir que María y la serpiente están en enemistad mientras ella tenga pecado morando en su vida. Dios prometió que iba a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, que es María. Entonces, esa enemistad es la ausencia del pecado, o dicho de otra manera, es la Inmaculada Concepción. Y aquí es donde entra lo de la segunda Eva, que ya lo vimos la vez pasada un poco, pero muchos lo pasan por alto. Hace poco alguien me preguntó, Eric, me dijo, a ver, ¿dónde en la Biblia? Capítulo, así me lo dijo, capítulo y versículo. ¿Dónde en la Biblia dice que María es la segunda Eva? Y yo inmediatamente, Génesis 3:15. Y fue y lo leyó. Me dijo, pero no dice María. Y le dije, no, no dice María, pero ¿quién es la mamá del Mesías? No, pues María. Ok, entonces ahí dice que Dios iba a poner, que Dios iba a poner una enemistad, o sea, Dios iba a restaurar a la mujer, que es Eva, pero Eva ya está muerta, ¿de acuerdo? Sí, ya está muerta. Entonces, ¿dónde queda la mujer? No, pues es la mamá de Jesús. ¿Y cómo se llama la mamá de Jesús? María. Entonces, María es la mujer de Génesis 3:15. Sí, pero la primera Eva ya está muerta.
Sí, ya está muerta. Entonces, ¿no sería lógico decir que ella es la segunda Eva, como los discípulos de los apóstoles enseñaron en el primer siglo? No, pues sabes que sí está interesante. Voy a investigar. Y de hecho así terminó, ¿eh? No se enojó, no nos pusimos a pelear. Me dijo así, muy interesante, voy a investigar. Entonces, bueno, te dejo que continúes, Eric. Sí, en los numerales del catecismo que mencioné explica bastante de todos esos temas de manera clara sobre la doctrina de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Quiero tocar un punto más del catecismo un poco más adelante en el numeral 722, que tenemos que explicar por qué María fue preparada por Dios para dar a luz al Emanuel. En el numeral 722 dice que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía, y miren esta palabra cómo se repite en los magisterios de la iglesia, en los documentos de la iglesia, convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, haciendo referencia a Colosenses 2:9. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate, haciendo referencias a Sofonías 3:14, cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la iglesia. Qué hermoso es que Dios haya preparado una morada terrena y perfecta. Y me hace recordar cuando Dios mandó a Moisés a hacer el arca de la alianza en Éxodo capítulo 25, que le dio muchos detalles a Moisés para hacer ese arca, que había que santificarlo, que va a ser cosa sagrada, que lo vas a ungir con un óleo de la unción y un poco de argumentos de santificación para un objeto que iba a ser sagrado, iba a ser la presencia de Dios en medio de dos querubines. Entonces, eso que es figura, como hablabas en el anterior programa, que es figura y un objeto inanimado, y Dios lo santifica y Dios le ofrece el óleo de la unción por medio de los requerimientos a Moisés, ¿con con qué mejor término va él a hacer que su madre tenga una santificación tenga una santificación con la mejor disposición y como convenía para que él en su honor esté aquí en la tierra? Por eso que se puede citar ese texto del Proverbios 9:1, porque Dios es la manifestación de la sabiduría eterna. Y dice el Proverbios 9:1 que la sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus 7 columnas. Eso es lo que dice el Proverbios 9:1, que la sabiduría ha edificado una casa y ha labrado sus 7 columnas. Y si te fijas, está hablando de la sabiduría divina. Dios es la eterna sabiduría y la perfecta sabiduría divina. Edificó su casa en la tierra a través de María y ha labrado sus 7 columnas. Y aquí vemos el número 7. ¿Recuerdan lo que significa el número 7? La perfección de Dios. O sea que Dios tuvo que edificar una casa perfectamente compatible con lo que Él es, 3 veces santo. ¿Qué opinas, José, sobre esto? Muy interesante, Eric. Como ya lo señalaste también en el programa pasado, donde nos hablaste de la pureza del arca de la alianza, cómo esta arca tenía que ser pura, de oro puro, tenía que ser de materiales muy especiales, nadie la podía tocar, solamente los que ministraban. Y sabemos que el arca contenía, ¿qué contenía el arca? Contenía el maná, que sabemos que es el pan del cielo. ¿Y quién es el pan del cielo? Es Jesucristo. Sabemos que contenía también las tablas de la palabra de Dios, los mandamientos. ¿Y quién es la palabra de Dios hecha carne? Es Jesucristo. Y tenía también la vara de Aarón, que representa el sacerdocio. ¿Y quién es el sacerdote por excelencia? El sumo sacerdote es Cristo. Entonces, el arca de la alianza, que era lo más sagrado sobre la faz de la tierra, que fue construida de materiales puros, de oro purísimo, que representa la santidad. Si el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, como lo acabas de decir, Eric, que solamente era una figura, solamente era una sombra de la realidad que estaba por venir, si eso tenía que ser tratado con tanta reverencia y con tanta pureza, cuanto más el arca que iba a tener en su seno
a la palabra de Dios hecha carne, que iba a tener al maná del cielo, al pan vivo que descendió del cielo a Jesucristo. ¿Y quién es esta arca? ¿Y quién es esta arca? Es María. María en su vientre, en su seno, llevó al verdadero pan del cielo, a la verdadera palabra de Dios encarnada, al sumo sacerdote. Si el arca del Antiguo Testamento tenía que ser pura, cuanto más el arca de la nueva alianza, que de hecho aquí tengo, más adelante lo voy a mencionar cuando estemos viendo en la escritura, pero hay quienes dicen, no, sí, ya sé, dice, ustedes dicen que los padres de la iglesia decían que María era el arca y que el arca del nuevo pacto, pero de hecho también está en la Sagrada Escritura, pero lo vamos a ver un poco más adelante, mientras aquí dejo mi comentario. Eric. Sí, voy a hacer un repaso ahora del magisterio de la iglesia, el Désinger, que también es bueno que los católicos tengan, el magisterio de la iglesia que explica todos los documentos papales, bulas, etcétera, desde los primeros siglos, desde los primeros siglos. Voy a hacer un repaso breve de cada uno de ellos, donde se habla que María es inmaculada. O sea, para que sepan de que, como tú mencionabas, que no solo en el año 1854 la iglesia se inventa eso, que eso no es invento de la iglesia, eso es algo creído por todo el cristianismo desde los apóstoles y sus sucesores. Así que vamos a hacer referencia al magisterio, algunos documentos de la iglesia que nos habla sobre eso a través de la historia. Dice, siendo papa Adeodato en el 11º concilio de Toledo del año 675. Vamos a comenzar por esto. En el año 675, en el concilio de Toledo, cuando se habla en referencia a la encarnación de Cristo, se decía lo siguiente: creemos que de estas tres personas, solo la persona del Hijo, para liberar al género humano, asumió al hombre verdadero sin pecado de la santa e inmaculada María Virgen. Oigan lo que dice el concilio de Toledo en el año 675. Ya retrocedimos más de 1000 años a la definición de la Inmaculada Concepción para hablar de este tema de que María es inmaculada. Sin pecado de la Santa Inmaculada María Virgen, de la que fue engendrado por nuevo orden y por nuevo nacimiento. Vamos ahora al año 634. El Papa Honorio I, en una carta al patriarca de Constantinopla, en un pequeño fragmento dijo, para no leerlo todo, porque Cristo, sin pecado concebido por obra del Espíritu Santo, sin pecado nació de la Santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios, sin experimentar contagio alguno de la naturaleza viciada. Mire lo que dice el Papa Honorio al patriarca de Constantinopla en el año 634, que Jesús nació de la Santa e Inmaculada Virgen Madre de Dios, sin experimentar contagio alguno de la naturaleza viciada. ¿Y qué quiere decir esta frase? Esta frase dice mucho de que no experimentó contagio alguno de naturaleza viciada. Está hablando de que prácticamente María es inmaculada y ella no le transmitió ningún tipo de pecado a Jesús en este sentido, ¿no? Vamos ahora al año 787 en el segundo concilio de Nicea, año 787, contra los iconoclastas, cuando estaba en discusión el tema de las imágenes, que la iglesia y el cristianismo condenó a esas personas, de esa secta de iconoclastas que estaban molestando mucho con el tema de las imágenes, igual que los protestantes modernos de ahora. En su definición sobre las imágenes sagradas, ya se hablaba de la Inmaculada se hablaba de la Inmaculada Señora Nuestra, Santa Madre de Dios, ya en el año, 787 contra los iconoclastas. Vamos ahora al año 476, el Papa Sixto IV adoptó por fin la fiesta para toda la Iglesia Latina y otorgó una indulgencia a todos cuando asistieron a los oficios divinos de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Como el reconocimiento público de la fiesta de Sixto IV no fue suficiente para apaciguar un conflicto que había en esa época, publicó en el año 483. Miren cómo primero publicó un decreto para la festividad del año 476. Ahora en el 483 hizo una constitución en la que castigaba con la excomunión a todo aquel cuya opinión causara herejía, a lo que supuestamente querían contradecir esta festividad. Ahora en el Concilio de Trento, en el año 1546, en el Concilio de Trento, ya cuando se hizo las definiciones por la Reforma Protestante, en el decreto sobre el pecado original, el Santo Concilio
en el punto número 6 declaraba que no es intención suya comprender en este decreto en que se trata el del pecado original, involucrar ahí a la bienaventurada e inmaculada Virgen María. O sea que cuando se hablaba del pecado original, en el año 1546 no querían involucrar a la Inmaculada Virgen María en ese tema. Y dice así ese decreto: a la Madre de Dios, sino que han de observarse las constituciones del Papa Sixto IV, o sea, el Concilio de Trento en el 1546 hizo referencia a Sixto IV, más de casi 100 años antes, para que se recordara lo que Sixto IV había dicho y que el pecado original no tenía nada que ver con María. Ahora termino con el último. El Papa Alejandro VII, en su bula del 8 de diciembre de 1661, repito, 8 de diciembre de 1661, dijo lo siguiente: existe un antiguo y piadoso sentir de los fieles de Cristo hacia su Madre Beatísima, la Virgen María, según el cual el alma de ella fue preservada inmune de la mancha del pecado original en el primer instante de su creación e infusión en el cuerpo, por especial gracia y privilegio de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, Hijo suyo, Redentor del género humano. Miren lo que dice el Papa Alejandro VII en el año 1661. 200 años antes de que se proclamara el dogma, ya él prácticamente puso las pautas de las mismas palabras de que se dijo en el dogma en la proclamación ex cátedra. Dijo que ella fue preservada inmune de la mancha del pecado original en el mismo instante de su creación e infusión en el cuerpo. Tiene casi las mismas palabras que usó el Papa en el año 1854 para declarar el dogma. Y aquí vemos que ya 200 años antes el Papa Alejandro VII ya prácticamente lo había dicho, pero no lo había dicho ex cátedra para que todo el cristianismo lo creyera, ¿no? Adelante, José. Sí, ahorita que mencionabas que el Papa Pablo V en 1616, que él no quiso que públicamente se tratara sobre el tema de la Inmaculada Concepción. Solamente para los hermanos que nos están siguiendo, los que nos están escuchando, voy a dar un poquito más de información. Y de hecho, esto es algo muy interesante aún para nuestros hermanos separados, los protestantes que no creen esto. La razón por la que el Papa Pablo V no quiso que se tratara el asunto de manera pública es porque había una diferencia de opinión entre los dominicos y los franciscanos. Algunos dominicos creían, y es interesante esto, a pesar de que tenían diferencias en opinión, los dos, tanto franciscanos como dominicos, los dos creían que María era sin pecado y que vivió una vida sin pecado. Donde había una discrepancia, una diferencia, es que algunos dominicos decían que tal vez este milagro, que tal vez este privilegio, este don que recibió la Virgen María, lo recibió un poco después de la concepción. Y los franciscanos, junto con la gran parte de la iglesia, en verdad, decían, no, eso es algo que Dios se lo dio a ella en el mismo momento de la concepción. Entonces, fíjense, la cuestión, la discusión no era si María era sin pecado o no. La discusión era en qué momento Dios le concedió esta gracia a María. ¿Fue en el mismo momento de la concepción o fue un poco después de la concepción? Y esa era, por así decirlo, esa era la controversia. ¿En qué momento recibió esta gracia de Dios? ¿En el momento de la concepción o después de la concepción? Entonces, ahí es donde entra lo que dijiste. El Papa Pablo V en el año 1616 tuvo que intervenir para evitar que esta polémica creciera demasiado, y les dijo que ya no lo discutieran en público, pero les dio permiso de que entre ellos lo hablaran en privado. Pero nada más lo quería decir porque desde el punto de vista apologético, esto es importante. Toda la iglesia, sin importar la opinión, siempre se ha creído que María fue sin pecado. Cuando hubo duda, cuando hubo alguna opinión distinta, fue para decir en qué momento recibió esa gracia, en qué momento ocurre el milagro, en la concepción o después de la concepción. En otras palabras, algunos querían decir
querían creer, en lugar de la Inmaculada Concepción, querían creer en el Inmaculado Nacimiento. Sería entonces, si hubieran ganado ellos, por así decirlo, hubiera sido el Inmaculado Nacimiento de la Virgen María. Pero no, la Iglesia, después de reflexionar y analizar lo que vamos a ver un poco más adelante sobre los padres de la Iglesia analizó todo lo que se había dicho de María, todo el testimonio de la Escritura, y dijo, no, decir que solamente fue un nacimiento inmaculado, o sea que sí tuvo la mancha del pecado y luego después fue limpiada, es inconsistente con la Escritura, es inconsistente con la tradición de los padres, es inconsistente con todo. Y es por eso que la Iglesia dijo, no, es Inmaculada Concepción y lo vamos a definir porque ya no queremos más controversias. Adelante, Eric. Sí, eso da pie a comenzar con lo que es los cristianos primitivos y la Inmaculada Concepción. Y es cierto, o sea, la Iglesia ha tenido ciertas discusiones en todos los temas doctrinales específicamente, siempre ha habido uno que otro que ha sacado algún escrito donde de repente no estaba muy claro con respecto a la doctrina de la Iglesia. Y con respecto a la Inmaculada Concepción, los primeros cristianos estaban muy anuentes de eso, como tú mencionas, pero algunos, hay que ser justos para decir, algunos como que dudaban o eran muy cautelosos en el tema de la impecabilidad de María, porque recuerda que Dios no solo la protegió del pecado original, sino que la preservó de que no cayera en las garras de Satanás en el transcurso de su vida. Y fueron muy cautelosos. Algunos de ellos parece como si hubiera cometido algún error en la materia, pero puedo mencionar como Orígenes, San Juan Crisóstomo y San Basilio escriben así como muy cautelosos en el tema de la impecabilidad. Pero esas opiniones privadas y dispersas sirven para demostrar que la teología es una ciencia progresiva. O sea, la teología no es algo que te va a decir, ¡boom!, así de una vez, vas a decir todas las definiciones dogmáticas en el momento de la historia, o que todos van a estar de acuerdo. Si recuerden el primer concilio de Jerusalén, Pablo llevó un problema de la circuncisión y estaban los otros apóstoles y estuvieron discutiendo sobre el tema. Bueno, así mismo ha pasado en toda la iglesia en todos los siglos. Siempre ha habido unos que otros con diferentes opiniones, pero lo de la doctrina estaba bien arraigada, estaba bien presente. El tema era simplemente, como tú mencionas, uno que otro tema doctrinal, que si fue antes, que si fue después, que si María de repente pudo haber pecado en un momento de la historia, si nunca lo hizo, cosas por el estilo que fueron aclaradas ya en reuniones y concilios más específicos, ¿no? Y como tú mencionabas, María como segunda Eva, los autores de los primeros cristianos catalogaban a María como la segunda Eva. Por ejemplo, desarrollaban esta famosa comparación entre Eva mientras que era todavía inmaculada e incorrupta antes de caer en pecado, y la Santísima Virgen María. Eso lo hizo San Justino Mártir, en el año 165, San Ireneo de León, Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén y San Epifanio, para decir un par, para no alargarnos mucho. Sí, no. De hecho, entonces, eso me ayudó mucho a mí, ¿sí? Cuando yo era protestante, me ayudó mucho eso que acabas de decir, de la comparación entre Eva y María, la primera Eva y la segunda Eva. Yo llegué a un punto donde dije, a ver, Dios ya había creado a alguien sin mácula. Ya Dios había creado a una mujer de manera inmaculada. Y dije, esa es Eva. Fue creada sin mácula, fue creada sin la mácula del pecado, sin la mancha del pecado. ¿Por qué me rehúso? ¿Por qué me cierro a la posibilidad de que Dios también en María, de una manera milagrosa, con vistas, con la mira en nuestro Señor Jesucristo, por qué me rehúso a creer que si ya lo hizo una vez al principio de la antigua creación, por qué me rehúso a creer que ahora, al inicio, al principio de la nueva creación que viene con Cristo, también Dios lo hizo con María? En otras palabras, ya hay una inmaculada creación. Ahora, ¿por qué no puede haber una inmaculada concepción? Adelante, Eric. Sí, así es. Tienes razón en ese sentido. Voy a comenzar con Orígenes de los primeros cristianos entre los años 180 a 250, cómo hablaba de la Inmaculada Concepción, para que vean que no es invento del año 1854. Desde los apóstoles y sus sucesores ya hablaban de la Inmaculada Concepción. Dice Orígenes en uno de sus escritos, digna de Dios e inmaculada del Inmaculado,
la más completa santidad, perfecta justicia, ni engañada por la persuasión de la serpiente, ni infectada con con su venenoso aliento. Esto lo dijo en su escrito Om Indiversa. San Justino Mártir, año 165 después de Cristo, dice, en realidad Eva era virgen e incorrupta cuando acogió en su seno la palabra que le dirigió la serpiente y dio a luz la desobediencia y la muerte. Por el contrario, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Este es un diálogo a Trifón en el año 165. San Ireneo de León, año 180, 20 años después, dice, pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato, así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno, gracias a la obediencia a su palabra. Así vemos que como van haciendo las comparaciones, como tú mencionas, de la antigua Eva con la nueva Eva, en ese tipo de fragmentos, ¿no? Vamos ahora con San Jerónimo, que les gusta citar a los hermanos separados. Miren que San Jerónimo habló algo con respecto a este tema. Dice, proponte por modelo a la gloriosa Virgen, cuya pureza fue tal que mereció ser la madre del Señor. Miren lo que dice San Jerónimo, cuya pureza fue tal que mereció ser la madre del Señor. San Jerónimo escribió que María era totalmente pura. San Agustín, también, que le gusta citar a los hermanos. Es que busqué unos textos entre tantos padres de la iglesia que le gusta citar a los hermanos para que vean que así como ellos citan a los padres de la iglesia para atacar a la propia iglesia, en descontextos, los mismos primeros padres hablaban de todos los dogmas de la iglesia católica sin ningún problema. Dice San Agustín, todos los justos han conocido verdaderamente el pecado, excepto la Santa Virgen María, de quien por el honor del Señor yo no pondría en cuestión nada en lo que concierne al pecado. En su escrito De Natura et Gratia 36, miren lo que dice San Agustín, que todos los justos han conocido verdaderamente el pecado, excepto la Santa Virgen María, de quien por el honor del Señor yo no pondría en cuestión nada en lo que concierne al pecado. O sea, que él no se atreve, sí, o sea, que él no se atreve a mencionar que María tiene algún tipo de pecado por honor del Señor. Vamos a otro padre de la iglesia, San Atanasio. Me acordé de San Atanasio, que también mencionan los hermanos no católicos. Dice San Atanasio en el año 295 al 370, pero él tomó un cuerpo de nuestra especie, y no solo esto, sino de una virgen sin mancha ni óxido. Oigan lo que dice San Atanasio, que él tomó un cuerpo de una virgen sin mancha ni óxido, sin saber que un hombre, un cuerpo limpio y puro, y muy en verdad sin concurso de hombre. San Atanasio esto lo dijo en la encarnación de la palabra. Miren este escrito de San Atanasio de que María no tenía mancha ni óxido. Y así podemos mencionar, no sé si tienes otros escritos de los primeros cristianos de los siglos. Tengo algunos para darle continuación a lo que tú ya nos estás compartiendo. Y voy a leer, dice, Dios te salve a ti, la única, bienaventurada entre todas las mujeres, que ha reparado la caída de Eva, nuestra primera madre. Eso lo dijo San Juan Damasceno, ya un poco más adelante en el 740. También tengo otra, dice, Cristo no vivió en una tienda común, sino en una arca santa, y él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, es decir, inmaculada. Dionisio el Grande, año 250. Tengo también otra. Dice, tú y tu madre son los únicos seres humanos que son perfectos, perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. San Efrén de Siria, 320. Tengo una más. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así, la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una virgen, es decir, la Virgen María. Ahora, aquí un paréntesis. Los hermanos separados, al escuchar este lenguaje,
pueden llegar a pensar, ¿qué estás diciendo? Que Jesús no es el Salvador, sino que es ella. No, no, no. Recuerden quién fue engañada en el paraíso, en el Génesis. ¿Quién fue engañada? La mujer. Pero ¿quién fue el responsable y a quién se le atribuye toda la responsabilidad? A Adán. Por eso a Jesús se le llama el nuevo Adán. Pero sabemos que quien fue engañada al principio, ¿quién fue? Fue Eva. De la misma manera, cuando vino el arcángel a visitar a María, ella no fue incrédula. Ella no rechazó, no le dijo no a Dios, no desobedeció a Dios. Ella hizo lo contrario que la primera Eva. La segunda Eva dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Ella dijo sí, que se haga la voluntad del Señor. Ella contrarrestó el no de la primera Eva. Y esto es importante, ¿no? Esto que acabo de leer no lo dije, lo dijo San Irineo en el año 180. Y quiero rápido leerles unas expresiones de los padres de la iglesia que llaman a María de diferentes maneras. Y noten nada más el vocabulario que ellos utilizan. Ellos la llaman así, toda santa. Piensen en lo que les voy a decir. Escuchen cada expresión. Toda santa. Paraíso virginal. Milagro de gracia más santo y puro que los ángeles. Virgen sin la más mínima mancha de pecado. Ahora, piensen en todo esto. Si María no hubiera sido concebida sin pecado, ¿cómo los padres de la iglesia la van a llamar de esta manera? Miren, por más, por más santo que pueda ser un ser humano, como San Pablo, como San Pedro, como San Francisco de Asís, por muy santo que pueda ser una criatura, jamás diríamos de una criatura que sí tuvo pecado, no diríamos todo santo. No diríamos paraíso virginal, no diríamos milagro de la gracia más santo y puro que los ángeles, no diríamos virgen sin la más mínima mancha. De nadie decimos esto, ni de San Pablo, ni de Pedro, ni de San Francisco de Asís, ni de San Agustín. No importa qué tan santo haya sido la criatura, de nadie decimos estas cosas. Entonces, si los padres de la iglesia se refieren a María con este vocabulario, ponte a pensar, usa la lógica. No se pudiera decir esto si los padres de la iglesia hubieran creído que María estaba manchada con el pecado. A manera de reflexión, ¿no? Adelante, Eric. No, ya para culminar este tema de los primeros cristianos, para no extendernos tanto, quería hacer énfasis a los hermanos católicos que les gusta investigar por internet. Lastimosamente, hay unos lugares de internet que copian y pegan información. Yo investigando este tema, estaba leyendo algunos artículos y hay muchas páginas protestantes que copian y pegan artículos sin ni siquiera ver la fuente. Por ejemplo, aquí hay un texto que circula en internet de Eusebio de Cesarea que dice lo siguiente, que ninguno está exento de la mancha del pecado original, ni aun la madre del Redentor del mundo. Eso supuestamente lo tienen copiado en muchos lugares de internet. Ese texto dice que es de su obra Emis en Horat de Natif, Horat 2 de Natif. En la obra de los historiadores reales y fidedignos, por ejemplo, en la obra de Arnac, que tiene todos los escritos de Eusebio de Cesarea, no hay ningún escrito que se llame Horat de Natif. No hay ningún escrito que se llame Horat de Natif. Por eso que quiero solamente terminar este punto de los padres de la iglesia, que hay muchas páginas protestantes de que con tal de llevarle la contraria a la iglesia católica, están hasta mintiéndole a sus fieles, poniendo textos de los primeros cristianos que ni siquiera ellos escribieron. O sea, hasta dónde llega ese tema que es un poco delicado en la honestidad. De igual Sería manera, así. un texto Ajá. apócrifo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ese texto que estás encontrando en las páginas protestantes es apócrifo, ¿correcto? Sí, porque el historiador tiene 45 obras de Eusebio de Cesarea y entre las 45 cartas o escritos o obras no existe una que se llame Horat de Natif. De igual manera, así mismo agarran, para que sepan los hermanos católicos, así mismo agarran a los demás padres de la iglesia para atacar a la iglesia en descontextos, cuando agarran a San Agustín, a San Atanasio, a San Jerónimo, que sí, que San Jerónimo dijo que no le gustaban los libros deuterocanónicos y cosas por el estilo y hacer decir a San Agustín cosas que él nunca dijo. O extraen un pedazo de un escrito que él estaba hablando de otra cosa
y lo meten en lo que ellos quieren que diga. Y eso es bastante peligroso quería aclarar este punto, para terminar con los padres de la iglesia, de que no es honesto agarrar a los padres de la iglesia y hacerle decir cosas que ellos no dijeron, o agarrar textos, como en este caso de Eusebio de Cesarea, en páginas apologistas protestantes, para hacerle decir a Eusebio de Cesarea algo que él nunca dijo, que la madre del Redentor del mundo sí vino con el pecado original o cosas por el estilo. Simplemente para llevar la contraria y ellos de alguna forma tratar de argumentar su postura antibíblica y antihistórica con respecto a los temas de la iglesia, ¿no? Sería ya ahora el siguiente tema, no sé si quieres tocar. Ah, no, me faltaba. Si estamos hablando de historia del cristianismo, tenemos que hablar de Martín Lutero. Casi se me olvida Martín Lutero, el primer reformador protestante que habló de la Inmaculada Concepción. Mira que casi se me olvida, casi. Martín Lutero creía en la Inmaculada Concepción de María. Vamos a ver dos sermones nada más, dos sermones de Martín Lutero para no extendernos ya. Dice en el año 1522, Martín Lutero: ella es llena de gracia, proclamada ser enteramente sin pecado. Oigan lo que dice el primer protestante. Ella es llena de gracia, proclamada ser enteramente sin pecado, algo exclusivamente grande, para que la gracia de Dios la llenara con todo bien e hiciera que ella libre de todo mal. Miren lo que dice en el pequeño libro personal de oración en el año 1522. Aquí tenemos otro escrito en el año 1527 que dice: es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original. Oigan, Martín Lutero prácticamente dijo la doctrina de la iglesia, que dice que María fue purificada del pecado original en la mismísima infusión de su alma, lo que mencionaste al principio, en el mismo instante, y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pursa infundida por Dios, de modo de que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Esto lo dijo el día de la concepción de la Madre de Dios en un sermón en el año 1527, el doctor Martín Lutero. Algo que no crean ahora los hermanos protestantes modernos. Pero cuando les dices estas cosas a los hermanos separados, usualmente ellos responden: eso no me importa, yo no soy luterano, no me hables de Lutero. Pero qué interesante que usan a Lutero cuando les conviene. Mira, mira, si tú eres un hermano separado y estás escuchando esto, analiza lo que te estamos diciendo, por favor. Mira, si tú pones en tu YouTube, ponle celebración, o nada más ponle así, Reforma Protestante 500, así ponle, Reforma Protestante 500 años. Y todos los documentales, todos los videos que vas a encontrar, todos, sin excepción, comienzan honrando a Martín Lutero y lo ponen como el gran héroe, lo ponen como el gran hombre usado por Dios para recuperar supuestamente el verdadero cristianismo. Todos sin excepción, sin importar la denominación, todos los que hicieron videos en el 2017, o sea, hace 2 años, para celebrar los supuestos 500 años de Reforma Protestante, todos mencionan a Martín Lutero y no lo mencionan de pasada, no, es lo primero que sale en el video y lo ponen como el gran héroe. Pero ya cuando se trata de decirles lo que les estamos diciendo ahorita sobre la Virgen María, no, ya no me hables de Lutero, a mí no me importa Lutero, yo no soy luterano, a mí no, ni me menciones a Lutero, yo pura Biblia. Nada más usan a los reformadores cuando les conviene, como también dijiste hace un momento, Eric. Usan a los padres de la iglesia cuando les conviene. Sacan citas fuera de contexto, o si un padre se equivocó, porque sí es cierto, hay algunos padres que hicieron algunas observaciones erróneas. En otras palabras, utilizan a los reformadores cuando les conviene, utilizan a los padres cuando les conviene solo para defender su causa. Adelante, Eric. Sí, ahora no sé si quieres comenzar con los temas, ahora sí, los textos bíblicos. Lo dejamos al final porque tenemos que hablar de diferentes temas como predestinación, el protoevangelio que mencionaste de Génesis 3:15, y si de verdad en la Biblia dice, porque así dicen los hermanos no católicos, ¿dónde en la Biblia dice que Dios es capaz de dejarte inmune antes de caer en pecado? Sí, de hecho, yo quiero tocar algo interesante. Simplemente son unos paralelos
están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, hablando de esta idea de que María es el arca del nuevo pacto, el arca de la nueva alianza, donde iba a estar la palabra de Dios, el pan del cielo, donde iba a estar el sumo sacerdote. María es esa arca de la nueva alianza. Y algunos preguntan, ¿y dónde podemos encontrar esto en la Biblia? Bueno, está en la Biblia en muchas partes, pero miren, Lucas, si ustedes leen el prólogo del Evangelio de San Lucas, Lucas le dice a Teófilo, le dice, yo dice también lo he investigado todo, o sea, refiriéndose al Evangelio, lo he investigado todo y lo he puesto por orden, noten, dice, lo he investigado todo y lo he puesto por orden para que conozcas bien la verdad que has creído. Le dice Lucas al recipiente de este evangelio, el recipiente original que es Teófilo. Y noten algo interesante, después de que Lucas dice, lo investigué todo, lo puse por orden, y esto lo hago para que conozcas bien la verdad en la que has sido enseñado, en la que has creído, Lucas hace algo muy interesante. Inmediatamente lo primero que hace, porque dice que todo lo puso por orden, comienza a hacer una serie de paralelos. ¿Qué significa paralelos? Que Lucas toma ideas del Antiguo Testamento y las une con María. Ahora tú te preguntarás cuáles ideas son esas y dónde están para yo buscarlas. Bueno, primeramente, si vamos a Lucas 1:39, en Lucas 1:39, ahí se nos dice que María fue a visitar a su prima Isabel o Elizabeth, es lo mismo, Isabel o Elizabeth según la traducción, que fue a visitar a su prima a la región montañosa de Judea. Eso está en Lucas 1:39. Ahora, Lucas está haciendo un paralelo con 2 de Samuel 6:1-11, cuando se dice que el arca del pacto, el arca de la alianza, fue llevada precisamente, y valga la coincidencia, miren cuántas coincidencias hay aquí, fue llevada a la región montañosa de Judea. María fue a la región montañosa de Judea a visitar a su prima, y el arca fue llevada también a la región montañosa de Judea. Eso lo encuentran en 2 de Samuel 6, del 1-11. Este es un paralelo. Y Lucas acaba de explicar que lo puso todo por orden para que Teófilo comprenda bien su fe. Ahora, ahí no acaban los paralelos. En Lucas 1:41 se dice que Juan Bautista, que era también de descendencia sacerdotal, sabemos que su padre era sacerdote, cuando viene María a visitar a su prima, se dice que Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre, dice que saltó de alegría al escuchar la voz de María. Eso es muy interesante, porque el énfasis, o como dice el padre Luis Toro, aquí el zoom, el énfasis, el enfoque está en María. La voz que escucha Juan el Bautista es la de María. El saludo viene de María. Quien está visitando la región montañosa es María. Al igual que en el Antiguo Testamento, el arca del pacto se llevó a la región montañosa de Judea. Y se dice que Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, en el vientre de su madre saltó de alegría. Este es un paralelo con 2 de Samuel 6:14. En 2 de Samuel 6:14 se nos dice que David, estando vestido con una ropa sacerdotal, se dice que David danzaba y saltaba en frente del arca. Entonces tenemos a David saltando y danzando frente al arca cuando el arca estaba entrando a la región montañosa de Judea. Y ahora tenemos acá a María, que es el arca del nuevo pacto, entrando a la región montañosa de Judea. Y tenemos al más grande de los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, en el vientre de su madre Isabel, saltando de alegría. Ya tenemos 2 paralelos, pero Lucas no termina. Y acuérdense que Lucas le acaba de decir a Teófilo que lo investigó todo y lo puso por orden para que Teófilo, este cristiano, comprendiera bien su fe. Vean lo que dice en Lucas 1:43. En Lucas 1:43 se nos dice que Isabel, cuando vio que venía el arca del nuevo pacto, cuando vio que venía María a visitarla, Isabel dijo esto: ¿y quién soy yo para que se me conceda? Ahora noten el lenguaje, se me conceda, habla de privilegio,
¿quién soy yo para que se me conceda que la madre de mi Señor, que la madre de Kyrios, que significa Dios, ¿quién soy yo para que se me conceda que la madre de mi Señor, de mi Dios, venga a mí? Eso está en Lucas 1:43. Ahora, el paralelo con esto está en 2 de Samuel 6:9. En 2 de Samuel 6:9, el rey David está haciendo prácticamente la misma pregunta. El rey David preguntó, dice, ¿y cómo es posible que el arca del Señor sea traída a mí? ¿Cómo es posible que el arca del Señor venga a mí? Entonces aquí ya tenemos otro paralelo. Isabel preguntó, ¿quién soy yo para que se me conceda que la madre de mi Señor, la madre de mi Dios, venga a mí? Y es la misma pregunta que David hizo en 2 de Samuel 6:9. Dice, ¿y cómo es posible que el arca del Señor venga a mí? ¿Todo esto es casualidad? No lo creo. Lucas acaba de decir, lo investigué todo y lo he puesto por orden para que conozcas bien en lo que has creído. Hay un paralelo más. En Lucas 1:42, Elizabeth exclamó con una fuerte voz, o sea, esa palabra exclamó es de alegría, es de regocijo, que hace un eco con las profecías donde dice, regocíjate Jerusalén porque tu Salvador viene a ti. Y eso lo hace Isabel, exclama, se regocija. Y también es un paralelo con 2 de Samuel. 2 de Samuel 6:15, donde se dice que el rey David también exclamó o se regocijó en la presencia de Dios. Y hay un paralelo más. En Lucas 1:42, perdón, 1:56. En Lucas 1:56 se dice que María permaneció en la casa de su prima Isabel por 3 meses. Lo mismo se dice en 2 de Samuel 6:11. Se dice que el arca del pacto, el arca de la alianza, permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. El arca permanece en la región montañosa de Judea por 3 meses. Y María permanece en la región montañosa de Judea por 3 meses. El arca de la antigua alianza y el arca de la nueva alianza. Y ahí no termina. Es que hay más, es increíble, hermanos. Esto es algo increíble. Recuerdo en un debate, un apologeta católico le preguntó a un apologeta protestante, ¿tú qué piensas de todos estos paralelos? Y el apologeta protestante dice, pues interesante. Y le dijo el católico, ¿y crees que todo esto es una coincidencia? Y el apologeta protestante, no lo creo. Y le pregunta al apologeta católico, entonces, si está ahí es por algo, ¿no? Es porque tiene un propósito, ¿no? Y el apologeta protestante ya no quiso decir nada, se quedó callado y ya no quería decir nada. Si uno sigue leyendo en Lucas 1:56 y después en el 2:21 al 22, se nos dice que María eventualmente regresó y que ella fue y presentó al Verbo encarnado en el templo. Esto también es un paralelo con 2 de Samuel 6:12, donde se nos dice que el arca también regresó a Jerusalén. María regresó y después fue a Jerusalén a presentar al niño, al Verbo encarnado. Pues lo mismo, el arca fue regresada a Jerusalén y se puso en la misma presencia de Dios, que sabemos que es el lugar santísimo donde la gloria de Dios se revelaba. Entonces tenemos todos estos paralelos que no es posible que sea una coincidencia. ¿Y esto qué tiene que ver? Alguno dirá, recuerden que los discípulos de los apóstoles hablaron del arca del nuevo pacto. Y si los discípulos de los apóstoles hablaron de que María era el arca del nuevo pacto, es porque sus maestros, los apóstoles, les pasaron la verdad. Recuerden que así se pasaba la enseñanza de palabra, es la tradición oral, es la tradición apostólica, es la tradición sagrada. Y Lucas también hizo lo mismo. Lucas investigó todo y lo puso por orden y lo puso en el Evangelio de Lucas capítulo 1 para que Teófilo y todos los cristianos comprendamos bien la verdad en la que hemos creído. Te voy a dejar, Eric, para que nos leas. Hay un pasaje, lo sabemos, en Apocalipsis. No sé si lo tienes por ahí. Si no lo tienes ahí, yo lo puedo leer. No quiero yo, quiero darte el lugar a que hagas algún comentario. Me refiero donde dice que se abrió el cielo, y que Juan vio el arca en Apocalipsis
el capítulo 11. No sé Sí, si... correcto. A ver, permítame. Sí, claro. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Ajá. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Entonces ahí donde entra el capítulo 12, que una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Eso va totalmente unido, porque recuerden que la Iglesia Católica le puso los versículos a la Biblia después del año 1000. Así que eso era un solo escrito. No es que el versículo 1 del capítulo 12 dice una cosa y se refiere a otra cosa, y en el capítulo 11 al final se refiere a otra cosa. Todo eso va unido en el mismo contexto del arca de la alianza, que primero Juan, como tú mencionas, ve a María como el arca, y después ya en el mismo versículo 12, el primero, ya dice sobre la mujer. O sea, ese énfasis que esa arca es esa mujer. José. Sí, de hecho, esa es una observación muy importante. Juan dice, y vi el cielo abierto, y dice que vio el templo de Dios, y en el templo de Dios vio el arca del pacto. Y como ya lo señaló nuestro hermano Eric, en el siguiente versículo, que ya es capítulo 12, pero sabemos que originalmente la Biblia no tiene separación de capítulo y versículo, es prácticamente es el siguiente versículo. El siguiente versículo, después de que dice, vi el templo de Dios abierto y vi el arca del pacto, y lo siguiente que dice Juan es, y vi una gran señal, vi a una mujer en el cielo con una corona de 2 estrellas, bañada del sol, con la luna debajo de sus pies. Y si seguimos leyendo, dice que esta mujer dará a luz, dice que dio a luz a un hijo que regirá a las naciones. ¿Y quién es ese hijo que va a gobernar a las naciones? Es Jesucristo. Entonces, ¿quién es esta mujer con una corona y bañada del sol y con la luna debajo de sus pies, y que también se dice que es el arca del pacto? ¿Quién es la mamá de Jesucristo? ¿Quién es la mamá del Mesías? Es María. Y lo sabemos bien porque el mismo texto lo dice. Y ahí mismo, en Apocalipsis 12:17, se dice que María es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, esta mujer, la mamá del Mesías, que es María, también es la madre de los cristianos, de los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Eric. Sí, quiero pasar a otro texto que es uno muy puntual de que se usa para hablar sobre este tema de la Inmaculada Concepción, que es Lucas 1:28. Lucas 1:28 es el saludo del ángel a María, que le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. O en las versiones protestantes dice: salve muy favorecida. ¿Dónde está el problema aquí? Que no es lo mismo. Hay algunos que escuché decir que muy favorecida, es decir, es lo mismo que lleno de gracia. La palabra griega en llena de gracia es quejaritomene. Quejaritomene significa que está rebosante de la gracia de Dios. Es como decir este vaso. Por eso que cuando saluda a su prima Isabel, cuando este vaso está rebosante y se desborda, el agua está rebosando. Así estaba María cuando visitó a la prima Isabel. Se desbordaba la gracia, el Espíritu Santo en ella, que con solo saludar o hablar, el niño saltó en su seno, ¿no? Y ella se llenó de Espíritu Santo también y comenzó a hablar las palabras hermosas de donde a mí que venga la madre de mi Señor y todo lo demás. Entonces, este texto de Lucas 1:28 dice llena de gracia, quejaritomene. Ese texto no existe en ningún otro documento en la Biblia, ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento, y Lucas lo puso allí por alguna razón. Por ejemplo, a Esteban en Hechos de los Apóstoles se le dice lleno de gracia, un joven lleno de gracia, y ahí la palabra es pleies charitos, en griego, pleies charitos. Lo interesante aquí es que en las versiones protestantes a María le dicen muy favorecida, y a Esteban sí le pone que está lleno de gracia. Es algo interesante en ese tema, porque el término es la que era, la que es y la que siempre será llena de la gracia de Dios. Eso es lo que en realidad quiere decir la palabra quejaritomene, que no existe como una forma de expresarlo bien en español, porque no existe la terminología para esa expresión tan larga que quiso decir el apóstol, el evangelista Lucas. Entonces, al decir muy favorecida, por eso que los hermanos con más razón niegan ese término de estar lleno de gracia o estar inmaculado, porque muy favorecido puede ser, no sé, un abogado te puede favorecer en un juicio,
tú puedes salir muy favorecido en un aspecto de otros temas de la vida. O sea, no es lo mismo estar muy favorecido que estar lleno de la gracia de Dios, porque el favor es podemos estar llenos del favor de Dios, pero el favor de Dios se ve muy disminuida esa palabra, como que disminuye lo que en realidad el evangelista Lucas quiso decir en ese versículo de la Biblia, y no es justo que se traduzca de esa palabra. Voy a pensar yo, como he dicho anteriormente, que no lo hacen con mala intención al traducir el término, en vez de poner lleno de gracia, y ponen muy favorecido. Lo interesante es que ahí sí ponen el salve anterior al lleno de gracia. El salve sí lo traducen como salve, pero el lleno de gracia le ponen muy favorecido. ¿Qué opinas, José, de ese término? Muy interesante, Eric. De hecho, hay un teólogo protestante reformado, ya falleció hace como un año o dos. Su nombre es R.C. Sproul o RC, son sus iniciales, ¿no? La R y la C y luego Sproul. Él también, fíjate, él era protestante y no era católico, pero él siempre renegaba de esas traducciones que acabas de decir, que nada más le ponen muy favorecida, algunas ni muy favorecida, nada más algunas le ponen favorecida. Y él mismo decía, esas son malas traducciones. Él decía, la verdad es que aquí está hablando de algo más fuerte. Dice, y él siendo protestante reconocía eso, ¿eh? Siendo protestante lo reconocía y él estaba bien inconforme cuando nada más le ponían o favorecida o muy favorecida, no le gustaba mucho porque es que él conoce el idioma original. Es un idioma, es una expresión muy fuerte. Pero decirles, mis amados hermanos, piensen en lo que acabamos de hablar, sobre todo si algún hermano separado nos escucha, vean esos paralelos, vean lo que se leyó en el Apocalipsis, vean también lo que dice el Antiguo Testamento, que ya lo vimos un poco, pero Génesis 3:15, ahí está hablando de una segunda Eva, está hablando de una mujer que iba a poner enemistad con la serpiente, y sabemos que enemistad con el diablo significa amistad con Dios, que representa santidad, pureza. O Santiago lo dice de otra manera. Santiago lo dice que el que se hace amigo del mundo, el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemistad significa que no tienes pecado. Si estás en amistad con Dios, es santidad. Y Dios prometió en Génesis 3:15 que iba a poner una enemistad entre el diablo y la madre del Mesías. Esa enemistad entre el diablo y la madre del Mesías es la ausencia del pecado. Es la inmaculada concepción. Es el arca del nuevo pacto que es pura, sin mancha, porque iba a contener al verbo encarnado de Dios. En la Biblia dice que Dios guarda inmune o es capaz de preservarnos inmune de la caída del pecado. Dice en Judas 1:24, al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es capaz de preservarnos inmune, y lo dice Judas 1:24. Con más razón va a preservar inmune a su Madre Santísima cuando vino aquí en la tierra. Así que, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén, sin pecado concebida, esa es la fe de la iglesia. Entonces ya hemos visto cómo el protoevangelio, de Génesis 3:15 nos habla de esta profecía de la mujer que tendría una enemistad con el diablo, que ya sabemos que nos habla ahí de la ausencia de pecado. Y hemos visto también el paralelo que Lucas hizo en Lucas capítulo 1, que compara a María con el arca del pacto. Hemos visto también cómo San Juan en su Apocalipsis nos dice que vio el cielo abierto y vio el templo de Dios y vio el arca de Dios, e inmediatamente nos dice que esta arca es una mujer, empieza a decir de una mujer que da a luz al Mesías, y sabemos que la mujer que ha dado a luz al Mesías obviamente es María, es la Virgen María. Pero nosotros, Eric, también sabemos que la iglesia nos dice que María, la Virgen María, ha sido predestinada por Dios mismo. Ahora, la pregunta que surge aquí es esta: ¿podemos encontrar realmente en la Biblia o podemos ver a Dios en la Biblia predestinando a personas que tienen propósitos especiales? ¿O esto es algo que la iglesia simple y sencillamente, como dicen los protestantes, lo inventó para engañar a la iglesia? ¿Cómo ves tú, Eric? Sí, como mencionaba al principio del video, que casualmente vamos a hablar de la predestinación, no en los términos
protestantes calvinistas, sino en términos que enseña la Iglesia Católica. Es bastante fácil encontrar ejemplos de personas santas que han sido santificadas y justificadas desde el vientre, incluso desde antes que se haya concebido. Así que es una idea presentada en la Biblia de la santidad que se imparte incluso antes de nacer, de hecho, incluso antes de la concepción. Vamos a ver algunos ejemplos de predestinación para un fin o para una misión desde el vientre materno. Dice así, vamos a comenzar con Sansón, en Jueces 16-17 dice, le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazir de Dios desde el vientre de mi madre. Miren lo que dice Sansón aquí, que la navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazir de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí y me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Entonces, ¿qué es un nazir o un nazareno? Hay unas Biblias que traducen nazareno o nazareo. Es una persona que se separó y fue de especial consagración a Dios, uno que hizo votos especiales que iban más allá de los requisitos ordinarios de la ley. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, en Isaías, dice Isaías 49, Isaías capítulo 49, para los que están anotando, Isaías 49, desde el versículo 1 dice lo siguiente. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé desde el seno materno me llamó, dice Isaías. Yahvé desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió. Hízome como saeta aguda, en su carjat me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado, en vano e inútilmente mi vigor he gastado. ¿De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo? Dice el versículo 5. Ahora pues dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo. Repito, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Aquí Isaías está diciendo que él fue plasmado desde el seno materno para una misión en Israel. Seguimos viendo otro ejemplo en el Salmo 139:13. El Salmo 139:13 dice la Sagrada Escritura que Dios tiene planes para sus siervos de incluso antes que fueran concebidos, porque Dios está fuera de todo tiempo y lugar. Miren lo que dice el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Repito, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así la idea de que una persona es de alguna manera espiritualmente formado y moldeado por Dios y llamada desde el momento mismo de su concepción, así como lo fue María, es un concepto bíblico explícito, como estamos mencionando, un concepto bíblico explícito. Si pudo ponerle la misión a Isaías, si pudo a Sansón darle una misión de consagración, ¿por qué no con la madre que iba a dar a luz al Hijo de Dios, a traer una misión más importante? Si no es que es la más importante, es la más importante de todas las escrituras de la salvación del mundo. Vamos a seguir viendo otro ejemplo en Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice por boca de Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que Dios nos conoce desde antes de venir a este mundo, porque Él infunde nuestra alma en el momento de la concepción. Y antes que nacieses te santifiqué. Miren esta palabra, Dios santificó a Jeremías. Dios formó
a Jeremías y lo santificó. Hay que preguntarse, José, si Dios santificó a Jeremías desde el vientre, ¿es posible que santifique a María menos que a Jeremías? ¿Qué opinas de esa pregunta si te la hacen a ti, José? ¿Es Jeremías más que María o debe ser menos santificada y menos pura que Jeremías? No, sí, cuanto más María, ¿no? Que su misión era mucho más alta y mucho más sublime. Todos estos ejemplos que nos has dado eran de hombres que llevaron a cabo una misión particular en el plan de la redención. Pero nadie tiene una misión más grande, nadie, hablando de las criaturas, por supuesto, ni una criatura tuvo una misión tan grande y tan especial y un privilegio tan lleno de honor como el privilegio que recibió María. Entonces, como tú bien lo dices, ¿no? Si Jeremías se dice que fue apartado, fue santificado en el vientre de su madre y que Dios lo conoció antes de que estuviera en el vientre de su madre, cuanto más María, ¿no? Cuanto más María que tenía la misión de llevar en su vientre al mismo Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora hay que recalcar aquí antes de darte lugar, Eric, porque los hermanos separados pueden decir, estás diciendo que estos ejemplos que acabas de dar de personas predestinadas por Dios, estás diciendo que ellos también fueron inmaculadamente concebidos. Obviamente la respuesta es no. Lo que estamos viendo es cómo Dios en el plan de la redención, en la historia de la salvación, Dios sí predestina a personas que Él tiene preparadas para llevar a cabo una misión especial. Y la más importante es, dentro de todo el plan de la redención, es María, porque Dios la apartó, la predestinó, la santificó y la redimió de una manera muy especial, porque ella tenía la misión más especial que cualquier criatura puede recibir, que es llevar en su vientre, en su seno, al Verbo de Dios encarnado. Y por eso es que ella fue redimida, fue limpiada, fue concebida sin mácula, sin mancha, sin pecado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eric, no, pues si lo hizo con estas personas que eran mucho menos importantes, pues claro que lo puede hacer con María. La respuesta es sí lo puede hacer con María y es lógico y es obvio, ¿no? La misma lógica nos lo dice. Sí, en este texto de Jeremías es importante recalcarlo, que él fue santificado desde el vientre de su madre. También Eclesiástico 49:7, según la palabra de Jeremías, a quien habían maltratado a él, consagrado profeta desde el vientre de su madre, para extirpar, destruir y perder, y también para construir y plantar. Esto está en Eclesiástico 49:7, un libro deuterocanónico que podemos ver. No lo tienen los hermanos separados, lastimosamente. Dice que él fue consagrado profeta desde el vientre de su madre. Eso lo dice el texto sagrado. Entonces, en Jeremías 1:5, que mencionamos hace poco, consagrado, santificado, es la palabra hebrea kadash o quadash, que según una enciclopedia del Antiguo Testamento hebreo caldeo, significa declarar a cualquier santo. Se aplica este significado de quadash en los versículos, por ejemplo, en Primera de Reyes 9:3, con el poder de santificar de Dios en Éxodo 29:42 y otros textos más. Así que Jeremías fue consagrado y santificado desde el vientre, posiblemente desde la concepción. Y esto es bastante similar a la doctrina de la Inmaculada Concepción que se aproxima, ¿no? Es simplemente un ejemplo para que las personas puedan ver de que sí Dios consagra a personas desde el vientre materno. Consagró a profeta Jeremías y la misión de María, que es aún muy superior, la consagró para estar libre de pecado, para no contaminar. Hay que tener eso en cuenta, para no contaminar a Jesús, porque el pecado original se transmitía de la madre al hijo. El pecado original se transmitía hacia los hijos al momento de haber concebido, ¿no? Entonces, si Jesús venía a este mundo, no podía recibir esa herencia de esa caída de Adán por medio de María. Entonces, vamos a seguir entonces todos estos casos del Antiguo Testamento. Encontramos la misma pauta o regla para el Nuevo Testamento, a ver si se cumple sobre la predestinación y la santificación. En Lucas 1:15 vamos a ver otro ejemplo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
ya hablando de Juan el Bautista. Vamos a ver ahora con los textos de María, Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth o Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es lo que mencionaba hace un rato el texto de Elizabeth. Y por último, San Pablo nos dice algo similar. En Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dice San Pablo que él fue apartado desde el vientre de su madre y que fue llamado por gracia para ser, como todos los conocemos, el apóstol de los gentiles. Así que esto sigue en el contexto del Antiguo Testamento de Jeremías, que antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué, para Jeremías hacer su misión. Pablo en Gálatas 1:15 fue también predestinado desde el vientre de su madre para una misión. Isaías también fue predestinado desde el vientre de su madre para una misión. Y podemos ver que esto se aplica también a la Virgen María. Fue predestinada desde el Génesis capítulo 3 versículo 15 a ser la madre de esa simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, si estas personas eran santas, estas personas eran consagradas, estas personas estaban llenos de la gracia de Dios, hay que preguntarse, ¿María estaba menos llena de la gracia de Dios que ellos? ¿María era menos santificada y menos sagrada que ellos? Estos son muchos puntos que hay que tocar para que las personas se den cuenta de que en los textos bíblicos, con la fe y la razón, porque hay que usar la razón da textos bíblicos muy explícitos de que coherentemente la Santísima Virgen María fue inmaculada desde su concepción al tener una misión tan importante que cumplir, que traer al Hijo de Dios en la tierra, no simplemente predicar o profetizar como los apóstoles. Esta misión era más grande, más inmensa. Y entonces también podemos decir, para terminar unos textos bíblicos para darte paso, que si Dios es capaz de guardarnos inmunes de la caída de un pecado, si Dios es capaz de guardarnos de la caída de un pecado, Él obra perfectamente, no solamente como mencionábamos hace un rato atrás, de que Jesucristo no solo vino a redimir a través de la cruz, Él puede redimir, al ser Dios, a evitarnos caer. ¿Dónde lo dice? En Judas capítulo 1 versículo 24. Judas 1:24 dice, al que es capaz de guardaros inmunes de caída. Lo que dice Judas, repito, al que es capaz, o sea Dios, de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría. Al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Cristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto lo dice el apóstol Judas, que Dios es capaz de guardarnos inmunes de caída. Y esto es lo que tiene la Virgen María. Fue preservada inmune del pecado original. Por eso ella pudo clamar en el Magnificat, proclama la grandeza y que Dios la salvó. Dios la salvó de un modo muy especial. La mantuvo inmune de caer. José, adelante. Sí, así es por la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Un comentario solamente: algunos teólogos católicos han reflexionando sobre la Inmaculada Concepción, han observado que este privilegio, esta prerrogativa, este regalo, este don que recibe María de la Inmaculada Concepción, no necesariamente es para no pasarle el pecado a su Hijo, porque nosotros sabemos que Dios pudo haberlo impedido simplemente por un acto sobrenatural, que en el momento de la concepción Jesús sea concebido sin pecado. O sea, esto de la Inmaculada Concepción de María es más que nada por el honor, es por el honor de Jesucristo. Es decir, Jesucristo no podía morar en un arca, no podía morar en un vientre, en un seno, en una mujer que está contaminada por el pecado.
O sea, no es necesariamente para que no le pasara el pecado a la carne de Jesucristo, sino es simple y sencillamente por el honor y la dignidad de Cristo. Él no podía morar en una arca, como dice uno de los padres de la iglesia, en una arca común y corriente. Si el arca de la antigua alianza tenía que ser de oro puro y tenía que ser de lo más especial, cuanto más el arca de la nueva alianza. Es decir, Dios pudo haber hecho por un acto sobrenatural que en el momento de la concepción Jesús hubiese sido concebido sin la mancha de ningún pecado, aunque su madre no hubiera participado, aunque su madre no hubiera tenido la inmaculada concepción. Pero la pregunta es, si Dios pudo haber hecho un milagro, entonces ¿por qué María de todas maneras es concebida sin pecado, concebida inmaculadamente? La respuesta es por el honor y la dignidad de Jesucristo, que Jesucristo no podía morar en un vientre, en un seno contaminado por el pecado, en una arca común y corriente, por así decirlo. Me vino a la mente esto, ¿no? Y pues sí, como bien señalas, esta predestinación ya viene desde el protoevangelio, desde el Génesis 3:15. Claramente Dios está diciendo que esta mujer, que es la madre del Mesías, y la serpiente, que sabemos que es Satanás, es el diablo, tendrían una enemistad. Y como dicen los teólogos, una enemistad perfecta. ¿Qué significa una enemistad perfecta? Es decir, todo lo contrario de lo que es el diablo, sin pecado, sin cosas mundanas, sin maldad. Y Dios fue lo que le dio a la Virgen María, a la madre del Mesías. Adelante, Eric. Sí, como menciona, en esa enemistad o van varias cosas ligadas, que es la negación de cualquier relación amistosa con el diablo, como mencionas, es una inmunidad perfecta, porque no puede ser esclava del demonio, inmunidad perfecta sobre todo pecado y sobre la liberación del reino del maligno y de su enemistad que tiende a procurarnos el mal, que es la caída y demás. Entonces, vamos a ver aquí. Esta predestinación, San Pablo la explica en Romanos 8:29. Dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Dice Romanos 8:29 y 30. Entonces, una persona predestinada como María, uno es llamada. ¿Dónde la llamaron? En Lucas 1:26, cuando el ángel llegó, fue enviado por Dios a darle la noticia. 2, son justificados. Cuando el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Son glorificados y santificados. ¿Dónde vemos que fue glorificada y santificada? El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Está en Lucas capítulo 1, versículo 30. Por tanto, María cumple las condiciones que pone Pablo, que tienen que cumplir aquellos que han sido predestinados. Y entonces podemos concluir que María fue predestinada a ser inmaculada. Una vez, bueno, hemos demostrado estas condiciones como lo menciona San Pablo, y en las escrituras están perfectamente claros. Es interesante este tema de la Inmaculada Concepción, que todos los hermanos espero que puedan estudiar este tema a conciencia y seguir buscando más. Como tú sabes, José, no podemos mencionar todos los textos bíblicos, todos los padres de la iglesia, pero espero que este compendio pequeño y resumido y compacto, coherente, puedan las personas entender de que con la fe y la razón y la Biblia explícitamente e implícitamente dan a entender que la Inmaculada Concepción es razonable y era lógico de que Dios hiciera todas esas maravillas de permanecer a María Inmaculada para su misión grandísima aquí en la tierra. Así que con eso termino acá el aporte, José. Así es, no, muchas gracias, hermano Eric. Pues ahí lo tienen, el dogma de la Inmaculada Concepción. Eric ya mencionó este pasaje donde habla de los predestinados, que son los hijos de Dios. Y gracias, Eric, porque al principio aclaraste. La iglesia no cree en la predestinación como la entendía Calvino y como la entienden los calvinistas. No creemos en que Dios predestina a unos al infierno y otros al cielo. No es así. Sin embargo, Dios en sus designios eternos tiene un plan y lo lleva a cabo, y todos los que están en Cristo, también como lo leyó Eric en Romanos capítulo 8, se les llama los predestinados. Pues ahí lo tienen. En la siguiente ocasión, en el siguiente programa, vamos a estar viendo el dogma
de la Asunción de la Santísima Virgen María, que ella ya fue glorificada, como lo leyó Eric. Ella también ha sido glorificada, tiene un cuerpo glorificado, ella fue asunta a los cielos y ella ya tiene el paquete completo. Nosotros, Eric, yo y todos ustedes, un día seremos glorificados, pero todavía no está completo en nosotros el proceso. En María ese proceso ya está completo. Ella ya está asunta en los cielos con un cuerpo glorificado. Pero ese es el tema del siguiente programa. Gracias, Eric. Gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando pacientemente. Que tengan un hermoso día y que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego, hermanos. Hasta luego, que la pasen bien.